Conocer a Dios cambia tu perspectiva y al cambiar tu perspectiva creces en ese conocimiento de Dios y en tu vida espiritual. Que el Señor los bendiga. Estamos en la clase 5 en la primera parte, y esta clase eh, co- per- tiene que ver con la segunda parte de conocer a Jesús. Son 4 partes al respecto. Eh, Preguntábamos ya en la primera clase, es en la clase anterior, qué se necesita para conocer a alguien. Y hay 4 niveles de crecimiento en las relaciones. Entonces, vimos que tenemos que aprender su nombre, esto es un reconocimiento. Tenemos que aprender los detalles de su vida, esto es conocerlo. Y empiezas a apreciar su personalidad y se desarrolla una amistad. Entiendes y aceptas lo que es importante para él, o sea, sus motivaciones, sus valores. Esto implica intimidad. Entonces, de acuerdo a eh, a esos pasos que hay de profundizar en una amistad, es que nosotros vamos a estar hablando respecto a cómo conocer a Jesús. Y esta parte nos corresponde la personalidad de Jesús y conocerlo de acuerdo a su personalidad. Entonces, aquí tendríamos que hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuál es tu rasgo de personalidad más obvio? Te pregunto, porque posiblemente tú conoces de ti, ya has podido darte cuenta algunas eh, características tuyas, o sea, tanto virtudes como defectos, pero en tu personalidad hay rasgos muy obvios. Yo te voy a dar un indicio que, si deseas, en un papel anota lo siguiente. eh, ¿Qué rasgo que tienes impacta más tu vida, ¿no? O sea, lo más frecuente, lo que claramente tú notas. Apunta esto en una lista. Por ejemplo, amable o gentil, o puede ser amigable, o también eres hacendoso o hacendosa, ¿no? Determinado, eres equilibrado, cuidadoso, tímido, eres detallista, eres feliz, eres ingenioso, eres solícito, eres confiado, o eres abnegado o abnegado, ¿ok? Tú conoces cuál es tu característica que te impacta más, o sea, que sale a la luz evidentemente, ¿no? O sea, porque por uno de estos es que tú tienes más, eh, eh, te haces más conocido ante los demás, ¿ok? Igual, en el caso del Señor, ¿no? El rasgo más importante de la personalidad de Jesucristo es su deidad. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a desmenuzar esto de cómo es que este rasgo de su personalidad nos va a impactar. Vamos a verlo, miren. Hay 3 verdades que tenemos que recordar, y va a ser importante que tú entiendas que Jesús siempre fue Dios. Esto lo hemos estado viendo la clase pasada. Este era en el principio con Dios. Eh, en segundo lugar, Jesús se volvió Dios y hombre. Primera Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la tercera verdad es que Jesús siempre será Dios y será hombre. Entonces, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es Hechos, en el primer capítulo de Hechos, del verso 11 en la primera parte. Ok, vamos a aclarar algo que es importante. Vamos a
hacer sencillo un término teológico que se llama la unión hipostática. Es la unión de una deidad no disminuida y perfecta con humanidad para siempre en una persona. Miren qué complicados son los teólogos. Ok, eso significa que Jesús no solo se volvió Dios y hombre, sino que Él siempre será Dios y hombre. Entonces, pero ¿qué significa personalmente? Significa que tú y yo seremos capaces de mirarlo, de tocarlo, de abrazarlo cuando entremos al cielo. ¿Qué te parece? Ese Jesús que murió por ti y por mí, ese Jesús lo vas a poder abrazar. Y esto es tremendo, hermano, porque de aquí podemos nosotros darnos cuenta de que lo maravilloso de Dios está allí dado en el hecho de que vamos a poder tener esa cercanía y va a ser hermoso poder darle pues un gran abrazo al Señor. Yo no sé si alguno de ustedes está alegre por eso. Yo estoy feliz porque yo sé que Dios va a hacer algo tremendo eh, eh, en el día que nos encontremos con Él. Él va a hacer una recepción en donde Él personalmente va a estar dándonos su abrazo. Yo creo que entiende esto. Dios es un Dios personal y Él personalmente va a estar atendiéndonos. Ok, vamos a ver lo que hoy tenemos. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Y entonces aquí es interesante. O sea, lo primero que tenemos que ver es la naturaleza divina de Jesús. Primero, Él mismo dijo que Él era Dios. Lo proclamó de tal manera que Él era igual con Dios, o sea, proclamó igualdad con Dios. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. O sea, él estaba allí. Fíjense lo que dice este texto. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿No? Esto es Juan 5:18. También dice, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y qué tremendo, porque cuando uno empieza la vida cristiana, uno empieza a decir, bueno, ¿y cómo será el Padre? ¿Y cómo será? Pero cuando empezamos a darnos cuenta que estamos conociendo a Jesús, estamos conociendo al Padre. Por eso que Él les dijo a sus discípulos, les dijo a los que estaban ahí cerca, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, también Él reclamó su derecho de hijo. Entonces aquí tenemos algunos textos. Por ejemplo, Juan 10:25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ok, Él estaba reclamando que Él era hijo y tenía un vínculo directo, ¿no? En Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué tremendo, ¿no? Es el tremendo poder de Dios ahí. Ahora, Él reclamó deidad. Entonces, dice, Jesús se llamó a sí mismo yo soy. Cuando vemos en Juan 5:8, dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No? Éxodo 3, 13 y 14 dice, yo soy es el nombre con el que Dios se llamó a sí mismo cuando habló con Moisés, ahí en Éxodo, ¿no? Él dijo, ¿no? Él respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ok, Dios le estaba diciendo quién era y esto es tremendo porque
Los judíos consideran el nombre más santo para Dios y aún hasta ahora lo consideran. Y Jesús lo usó para referirse a sí mismo. Algunos dicen que él realmente no sabía lo que estaba diciendo, pero en Juan 8:59 Jesús entendió y sus enemigos entendieron que él estaba clamando ser Dios. O sea, no lo decía en un tono pasivo, lo decía impositivamente. Fíjense, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Qué tremenda valentía del Señor allí, reclamar esa deidad. En Juan 18, versos 5 y 6, cuando él declaró yo soy, todo el mundo se cayó. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra el día que estaban yendo los soldados a capturarlo. Fue el día de su manifestación, porque todo el mundo, nadie pudo quedarse en pie. Ahora, vamos a leer un comentario de un escritor cristiano que, por cierto, esto va a traerles a ustedes en alguna medida una idea de cómo podría pensar alguien que no es cristiano. O sea, más o menos veámoslo de esta manera. Este escritor dice, estoy tratando de evitar que alguien diga esa tontería que la gente a menudo dice acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su reclamo de ser Dios. O sea, hay mucha gente que dice así, ¿no? Eso es algo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de la moral. Sería o un lunático del nivel de un hombre que dice que es un huevo, ¿ok? O si no, aquel que pudiera decir que sería un demonio del infierno, ¿no? O sea, miren, es algo sorprendente. Debes hacer tu elección. O este hombre fue y es el Hijo de Dios, o si no, es un loco o algo peor. Entonces, puedes cerrarle el pico como un tonto, puedes escupirle, llamarle demonio, o puedes postrarte a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con alguna feroz tontería, con que él era un gran maestro humano. Él no dejó eso para que nosotros lo juzguemos, ni lo intentó. Esto lo escribe C.S. Lewis. Josh McDowell dice que Jesús es o un mentiroso, un lunático, o es el Señor, el Dios Todopoderoso. No queda otra opción, o lo uno o lo otro. Por eso es que tú tienes una confrontación con la verdad cuando empiezas a conocer a Jesucristo. O, o reconoces que Él es Dios y es tu Dios, o sencillamente tú estás lejos de eso. Por eso es que es importante. Tu conocimiento de Jesucristo es tan importante porque creen ustedes que Él dice que Él es la puerta, que es la puerta para poder llegar al conocimiento de Dios. Más allá de lo que pudiéramos decir, es la misma revelación en las Escrituras. Ok, vamos a un segundo punto. Otros dijeron lo mismo, o sea, los profetas dijeron lo mismo, o sea, respecto a que era Dios, ¿no? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe. Ok, miren lo que estoy resaltando con blanco, y se llamará Dios poderoso. Esto lo dijo profeta Isaías. En Zacarías dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí resaltamos lo que el Señor dijo, mirarán a mí a quien traspasaron. Tremenda profecía. En Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate, desde el comienzo, ¿no? El Señor ha tenido la oportunidad de manifestarse, ¿no? O sea, a eso se refiere con sus salidas, desde los días de la eternidad, ok, tremendo. Los discípulos dijeron que él era Dios. Pablo lo dice en varios pasajes. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo también digo amén. A ver, en Filipenses 2:6, el apóstol Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está, es más que evidente, ¿no? Ahora, solo compara. Miren lo que dice Isaías respecto a Jesús. Yo soy Dios y no hay más. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en Filipenses dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. ¿No te parece que es tremendo ver que Jesús era el cumplimiento de todo lo que estaba profetizado? Qué tremendo. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9. El escritor de Hebreos, él declara que Jesucristo es Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Qué tremendo, qué profundo. En Hebreos 1:8, más el Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. El apóstol Juan también lo dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y estamos hablando de Cristo, el verbo. Ok, tercero, el Señor Jesús es adorado como Dios. Hay otros versículos. Muchos le adoraron. Un leproso sanado, unas mujeres, la madre de Santiago y Juan, el endemoniado gadareno, un ciego, todos ellos declararon que era Dios. Y fíjense que el Señor aceptó la adoración. Aquí también hay varios versículos, ¿no? Sus propios discípulos oraban a Él. En Hechos 7:59 apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él estaba en una abierta oración, ya estaba abriéndose los cielos también. Cuarto, Él hace lo que solo Dios puede hacer. Y esto es interesante. Dios tiene poder para perdonar los pecados. En Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, ¿no? Tus pecados son perdonados y eres sanado. Entonces, Señor lo hizo completo. Ahora, otra cosa que también corresponde a Dios es que todo juicio está en sus manos. Fíjense lo que dice Juan. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:26-27. Ok, Él tiene autoridad para hacer juicio. En Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ok, está hablando de Dios, pero aquí está refiriéndose
de ese varón es el varón por excelencia, Jesucristo, ¿no? El postrer Adán, el redentor de todos, que el único que ha sido levantado de los muertos. Ahora, también como Dios, Él envía el Espíritu. En Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué tremendo. También algo que Dios hace es levantar a los muertos. Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. De hecho que Efesios habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y esa vida vino a nosotros, ¿no? Dándonos a nosotros ese poder que resucitó a Cristo, es el que nos ha resucitado. Eso es lo que dice Efesios. Lo otro lo dice Romanos, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Efesios dice que el poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que se necesita para que nosotros creamos y tengamos salvación. Es tremendo. Esto es que nos hace resucitar espiritualmente primero para que podamos entrar al reino de los cielos. Ahora, eh, otra cosa que, que hace Dios, ¿no? Que es creador, ¿no? En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. También, como Dios es el sustentador, o sea, manteniendo todo, fíjense, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. En Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tremendo, ¿verdad? Él lo sustenta todo. Y esto nos lleva a nosotros a ver que las escrituras nos permiten ver claramente su deidad. Ahora, quinto, Él tiene las características que solo Dios posee. Vamos a ver esto. Él es todopoderoso, omnipotente, ¿no? A Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto, Jesús resucitado con todo el poder, tremendo. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Tremenda manifestación que el apóstol Juan vio. Él lo sabe todo, es omnisciente. Aunque hay algunos pasajes en donde eh, en su ministerio público, él, por ejemplo, conocía los corazones de los hombres, sabía lo que había en el corazón de Natanael, etc. Ok, eso más entra en el aspecto porque él era perfectamente humano, se había vaciado su deidad. Entonces, como perfecto hombre, tenía ya activado el don de ciencia. Ya este don de ciencia estaba presente en el sacerdocio. Los sacerdotes lo tenían cuando ellos ministraban, cuando ellos oficiaban, pero aquí el Señor Jesús lo tenía. Pero entonces vamos a ver que la omnisciencia de Jesucristo cuando Él es resucitado. Aquí lo vemos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto nos habla del conocimiento que Dios tiene
de lo que hay en tu vida, en tu mente, en tu corazón, aun aquellas zonas de tu mente y tu corazón que tú las ocultas y no quieres dársela a conocer a nadie, pues Dios las conoce. Dios conoce todos nuestros trapitos sucios, todos los conoce. ¿Ok? No podemos escondernos de Dios. Ok, Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Que el Señor tiene esa posibilidad de tener todo eso. Es más, es por esa razón y por ese vínculo con el Espíritu Santo, que es Dios con nosotros, que hemos recibido sus dones y tenemos opción de entrar al conocimiento y a la sabiduría que de Dios mana. Ok, estamos hablando de que Jesucristo comparte eh, lo que tiene Dios, ¿no? O sea, algunas de sus eh, características de Dios, o sea, Dios es omnipresente. Y aquí en Mateo 28 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, está hablándolo antes de ascender a los cielos, está hablando antes de despedirse de los discípulos, pero está hablando que estará hasta el fin del mundo. O sea, yo estoy con vosotros. Es que es la presencia de Dios la que tenemos con nosotros, los que somos parte de la iglesia. Amén. Ahora, también comparte atributos de Dios como que eh, eh, la perfección de Dios, su santidad. Mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque es santo. Y Juan dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Fíjense, Él es santo. Y no cambia, hay inmutabilidad. Este atributo es tremendo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. No ha cambiado, no va a cambiar. Él es el mismo que te ama, que te amó, aún antes de que tú lo conozcas. Y Él es eterno. Colosenses 1:17 lo dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, como lo dijimos. Hebreos 1:11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Señor es el que va a permanecer siempre, no va a envejecer. Ok, si estos son los hechos, la pregunta es, ¿dónde está la evidencia? Preguntando mejor, ¿qué evidencia apoya lo que dice Jesús acerca de ser Dios? Ok, vamos a verlo. Nuestra fe no se basa en evidencias, pero es apoyada por la evidencia. Ok, ¿por qué razón? Porque nosotros mismos no lo hemos visto al Señor, pero hay una evidencia, hay una verdad jurídica, fruto del testimonio de 500 personas que lo vieron resucitado, que lo han visto, que han caminado con Él, por lo menos muchos de ellos, esos 3 años de ministerio público, estuvieron allí. ¿No? Obviamente cualquiera podría decir ser Dios. La diferencia con Jesús es que su vida apoyó completamente lo que él decía. O sea, no es un asunto de que alguien en Miami se levante y dice que es Jesucristo o, el, o en, que se levante alguien diciendo que es el rey de Inglaterra y que también es el Mesías. No, no, el asunto no es que digas algo así. El asunto es que la vida misma tiene que tener un apoyo de lo que se dice ser. Entonces, vamos a ver las evidencias. Y aquí vamos a ver una primera evidencia. En la siguiente clase vamos a continuar. Pero miren, la evidencia número 1, que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía. Y aquí vamos a ver todas las profecías que se cumplieron.
Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. El Señor declara que Él no estaba haciendo las cosas, como dicen casualmente, ¿no? Él las estaba haciendo porque su vida era la evidencia de lo que Dios estaba teniendo para que Él sea el Mesías. Ok, los versos del Antiguo Testamento son la profecía y los versos del Nuevo Testamento proclaman su cumplimiento. Aquí voy a leer los del Antiguo Testamento. Dice, nacido de una virgen. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? Como vimos, Mateo 1:21 habla de que nació de María, es la anunciación a María y se le dice que el bebé va a tener el Mesías, ¿no? Entonces, esto es interesante. Yo voy a seguir mencionando los textos proféticos para que podamos darnos cuenta. Él es descendiente de Abraham, ¿no? En Génesis 22:18 dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En Mateo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? Profecía, cumplimiento. De la tribu de Judá. Génesis 49:10. La Reina Valera actualizada 2015 dice, el cetro no será quitado de Judá ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que salga Silo y le obedecerán los pueblos. ¿No? En Lucas dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahora, en Hebreos dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ok, era de la casa de David. Y cuando sus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Se lo está diciendo el Señor a David. Y el Señor lo cumple, Mateo 1, es la genealogía, es hijo de David. Ok, nacido en Belén, Miqueas 5:2 dice, pero tú Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Okay? En Lucas, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Tremendo, ¿verdad? Fue llevado a Egipto, Oseas 11:1, cuando Israel era un niño y yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2:14, así pues él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Hablando de José, que fue advertido que saque al niño para que Herodes no trate de hacerle daño. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la matanza de los niños por Herodes. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Jeremías 31:15. El cumplimiento fue cuando se hace la matanza de los niños ordenada por Herodes. Fue ungido por el Espíritu Santo. Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
fue proclamado por el mensajero del Señor, por Juan Bautista. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Y en Malaquías dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3, 1a. Se dijo que haría milagros. Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿No? Que el Señor lo hizo, tantos milagros. O sea, el apóstol Juan dice que se hicieron tantos milagros que no cabrían en los libros, en los rollos que se han escrito. Ok, predicaría buenas nuevas. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dijo que ministraría en Galilea, Isaías 9:1. Mas no habrá ya más oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el pasado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿No? Dijo también que purificaría el templo. En Malaquías 3:1, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿No? Zacarías 9:9 dice, entraría en Jerusalén como rey en un burro. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Ahora, sería rechazado por los judíos. En el Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿No? Dijo que moriría con una muerte humillante. El Salmo 22 y Isaías 53, hay varios versículos. Por ejemplo, el rechazo. Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es Isaías 53:3. Traición de un amigo. El Salmo 41:9 dice, hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, alzó contra mí su pie. Tremendo. Vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Guardaría silencio ante sus acusadores. Isaías 53:7 dice, fue oprimido aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco él abrió su boca. Isaías 53:7, es Reina Valera revisada 1977. Ok, se burlarían de él. Salmo 22:7, todos los que me ven me escarnecen, tuercen los labios, menean la cabeza, diciendo, etcétera, etcétera. Dijo que le pegarían, Isaías 52:14, así como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su aspecto, que no pareció hombre, y su figura no era como la de los hijos de los hombres. Fue tan golpeado que fue desfigurado. Le escupirían. Entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los escupitajos. Isaías 56, Reina Valera revisada 2015. Dice que clavarían sus manos y sus pies. Los perros me han rodeado, me ha acercado una pandilla de malhechores y horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22:16, Reina Valera 2015. Sería crucificado con ladrones. Fíjense, por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué tremendo, ¿verdad? Oraría por los perseguidores, ¿no? El mismo pasaje, pero al final dice, y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Clavarían su costado en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Fue traspasado. Le darían hiel y vinagre de beber. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Salmo 69:21. No tendría huesos rotos. El Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Tremendo. Isaías sería enterrado en la tumba de un hombre rico. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Tremendo, ¿verdad? Dice que echarían suertes por sus ropas. Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dijo también que resucitaría. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dijo también que ascendería al cielo. El Salmo 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Dijo que se sentaría a la diestra de Dios. El Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Reina Valera 1995. Ok, fíjense qué tremenda evidencias, ¿no? Yo creo que ahí tienen para revisarlo. Revisen el video, denle vueltas. Revisen especialmente las partes en donde está el cumplimiento. Yo he mencionado solamente los textos que tienen que ver con la profecía, pero ahí hay textos que tienen que ver con el cumplimiento. Y ustedes se van a dar cuenta que es tremendo lo que el Señor hizo. Amén. Algunas personas llaman al cumplimiento de la profecía un accidente estadístico. Solo dio la casualidad, dicen, ¿no? De que él nació en Belén y que fue de la descendencia de David, y etc. Y esto realmente no es acorde con, con la veracidad. El problema es que las predicciones eran más que una cuestión estadística. Fíjense, estamos hablando de la profecía, o sea, la predicción de lo que iba a pasar con respecto al hecho de que pasó en la vida de Jesús. No es una casualidad, ¿no? No es casualidad que él hizo ver a un ciego, casualmente resucitó a alguien. Eso está más allá de la probabilidad estadística. A propósito, cuando se habla de probabilidad estadística, alguien pensó en la probabilidad de 16 de estas profecías siendo cumplidas en un hombre. Se puede calcular matemáticamente de esta manera. O sea, las 16 predicciones, o sea, profecías cumplidas en un hombre, son igual a 1 en 10 a la 45ª potencia. Significa 10 seguido por 45 ceros. Para quienes felizmente se han olvidado las matemáticas avanzadas, son muchísimos ceros, ¿no? Entonces, la probabilidad es muy,
muy difícil. O sea, aquí no caben casualidades. Estamos, estamos en... Y fíjense, ¿cuántas, cuántas profecías cumplidas? O sea, no son pocas, no son tres, no son cuatro, son muchísimas profecías. O sea, eh, hay que, hay que ser muy duro de cerviz, muy necio para no reconocer que la evidencia son las profecías mismas cumplidas, lo que la gente vio cumplir, esa evidencia misma. ¿Ok? Hoy estamos conociendo un poquito más de Dios. Es todo por hoy. Y ya saben ustedes, escríbanos cualquier duda. minsantuario@yahoo. Ahí estamos para contestarles. Y si ustedes entran a YouTube, buscan en el buscador de YouTube, ponen Iglesia El Santuario Perú y ahí están todos los videos de todas las clases, todas las series, todo lo que tenemos en el canal. Ahí está esta clase también, en unas horas estará por ahí. Bueno, los bendigo, les deseo que el Señor los llene de bendición en toda, eh, con toda bendición espiritual y que el Señor se glorifique en sus vidas, ¿no? Que el Señor establezca esa especial bendición que tiene para ustedes hasta cualquier momento. Que el Señor los bendiga.